¿Qué tal mis panas? Aquí señor Jairo, también conocido como la Merchigura, te voy a reaccionar a... ¿Para qué sirven las mariquitas? La verdad sobre el depredador más querido de Planeta Salvaje TV, así que sin más preámbulo, vamos. Uno. La pregunta entre los insectos, hay uno que la gente no recibe con asco, sino con ternura. Los niños lo posan en el dedo y piden deseos. Yo no haría eso, o sea, me da mucha ansiedad todo lo que son los bichitos y cuestiones así. Los adultos, al Aunque este se ve más inofensivo, pero es que aún así me da cosita cuando se me subían así a la mano o a la pierna y me daban cosas. verlo en la manga sonríen. Los jardineros se alegran cuando aparece. Casi Uy, cuando vuelas son feos, bro. ningún otro insecto se recibe con tanta ternura. Les tenemos miedo a las avispas, aplastamos moscas, nos repugnan las cucarachas, rodeamos a las arañas, pero a este escarabajo lo ponemos en la palma y esperamos a que vuele, como si nos hubiera prometido algo. Bueno, yo la verdad que yo no tanto dejaría que se posase en mi palma. Rojo, pequeño, con puntos negros, inofensivo, la mariquita. Y hay una pregunta que por algún motivo nadie hace. ¿Por qué? ¿Por qué se llama así? ¿Por qué precisamente ella? ¿Qué tiene este ser para haberse convertido en uno de los pocos insectos que el mundo entero considera adorables? La respuesta te sorprenderá, porque casi todo lo que sabes sobre este escarabajo es mentira. El La verdad es que no sé nada. rojo no es belleza, los puntos no son decoración, y inofensivo es la última palabra que describe lo que ocurre por dentro. 2. La advertencia. Empecemos por el color. Rojo con puntos negros no es diseño, es un cartel de no tocar. En biología se llama aposematismo, coloración de advertencia. Un color brillante que dice al depredador: soy tóxico, soy repugnante, te vas a... Bueno, sí, técnicamente sí. Siempre he escuchado que dicen que si en la naturaleza encuentras algún bicho, un animal o algo que tiene muchos colores, por lo general significa peligro porque de alguna manera es muy tóxico y simplemente tocarlo tendría consecuencias alucinógenas o muy peligrosas para la salud o para la vida en sí. Arrepentir. Las avispas usan amarillo y negro. Las ranas venenosas, neón. La mariquita, rojo con puntos. La misma lógica. Significa peligro. Solo que nosotros, los humanos, confundimos la advertencia con la belleza. Y no es una amenaza vacía. Si un pájaro o un lagarto atrapa una mariquita, se produce lo que se llama sangrado reflejo. De las articulaciones de las patas brota un líquido amarillo intenso. ¿El líquido de las rodillas? Hemolinfa cargada de alcaloides. Amarga, corrosiva y tóxica. Para un depredador pequeño, es suficiente para recordarlo mucho tiempo. Un pájaro que prueba una mariquita una vez no vuelve a tocarla. El rojo se graba en la memoria como señal. Peligro. El escarabajo sangra veneno. Por las rodillas, voluntariamente. El número de puntos, por cierto, no tiene nada que ver con la edad. ¡Guau! Tiene tantas skins. A ver. ¡Guau! Están buenas. ¡Guau! Este es literalmente un dálmata. A ver. ¡Guau! Este tiene flow. El de las rayas. El negro con rayas blancas. ¡Guau! Este skin es como que no le metieron mucho empeño al diseño. Mm. Nada que ver con la edad. Es uno de los mitos más resistentes. El número lo determina la especie. Clásica, roja con puntos negros, naranja con puntos negros, amarilla con puntos negros, negra, negra con puntos rojos, a rayas, sin puntos. La de 7 puntos es la más común en Europa. La de 2 puntos es otra especie. Hay mariquitas sin puntos, con rayas, e incluso negras con puntos rojos. Yo creo que solo he visto mariquitas como 2 o 3 veces en mi vida, creo. La inversión del Y han sido de estas, rojas con varios puntos, como con 4 puntos. esquema habitual. Unas 6.000 especies. 6.000 variaciones de la misma advertencia. 3. La asesina. Ahora veamos a qué se dedica la mariquita cada día. Mata, mucho, metódicamente. En buenas condiciones, una mariquita adulta puede comerse unas 50 pulgones al día. Y a ¡Guau! lo largo de su vida, hasta varios miles. ¡El diablo! No es una estimación a ojo. Son datos de conteos de laboratorio. El pulgón ¡Guay! es un insecto pequeño y blando que chupa la savia de las plantas. Apenas se mueve,
No se Bueno, supongo que en laboratorio será como el máximo que pueden consumir en un entorno controlado donde les favorece el hecho de que les dan la comida y los insectos para que los tenga fácilmente. A lo mejor en la naturaleza no corre con la misma suerte de encontrar suficientes presas. defiende y se reproduce a una velocidad aterradora. Una hembra puede generar varias generaciones en un verano sin aparearse. El diablo. Por partenogénesis, una colonia puede destruir un cultivo en semanas. Por eso la mariquita no es solo un depredador, es un controlador. El método de caza es simple y brutal. La mariquita localiza una colonia de pulgones en una hoja, entra y empieza a comer, uno tras otro, sin elegir, sin parar. Los pulgones no huyen, son demasiado lentos, Ah, estos son los pulgones. ni lo Creo que los he visto. intentan. La mariquita avanza por la colonia como una máquina, atrapando a la presa, devorándola y pasando a la siguiente. Desde el punto de vista de los pulgones, no es caza, es limpieza. Pero hay un ser que caza con más eficacia todavía que la mariquita adulta y tiene un aspecto que jamás adivinarías en qué se va a convertir. 4. La larva. La larva de mariquita no se parece a una mariquita, en absoluto. Es un ser oscuro con cuerpo alargado, espinas laterales y 6 patas, parecido a un cocodrilo en miniatura. Dios, ¿qué es esto? Si la has visto en el jardín sin saber qué era, probablemente la tomaste por una plaga. La ironía es que la larva es una asesina de pulgones aún más eficaz que el escarabajo adulto. Dios, qué miedo. En las 2 o 3 semanas de fase larvaria, un solo individuo devora entre 300 y 400 pulgones. No parece más tierna que el adulto. Parece un pequeño depredador oscuro, diseñado solo para crecer y comer. No vuela, así que no gasta energía en desplazamientos. Simplemente se arrastra por el tallo y come todo lo que se mueve. Dios. La gente que no reconoce la larva, a veces la aplasta pensando que es un parásito. En ese momento destruye a un aliado que, en la semana que le quedaba de vida, habría podido comerse 200 pulgones. Después de la fase larvaria, llega la pupación. La pupa cuelga de una hoja, inmóvil, indefensa. Dentro, el cuerpo se reconstruye por completo, como en una mariposa. Unos días después, del capullo sale un escarabajo, pero no rojo. La mariquita recién nacida es amarilla o anaranjada, sin dibujo. Los puntos y el color definitivo aparecen en las primeras horas, a medida que se endurecen los élitros. El escarabajo se revela, literalmente, como una fotografía. 5. Canibalismo. Ahora, lo que no aparece ¿Canibalismo? en los libros infantiles. Las mariquitas son caníbales, no en sentido figurado, no en condiciones extremas, de forma regular. La hembra pone los huevos en grupos, normalmente en una hoja junto a una colonia de pulgones. La puesta tiene entre 10 y 50 huevos, pero ¡Guau! algunos son infértiles, y no es un error, es reserva. Cuando las primeras larvas eclosionan, están hambrientas. Ah, La comida más cercana son los huevos vecinos. La larva devora a sus hermanos no nacidos en los primeros minutos de vida. devoran fetos. La madre depositó de antemano una ración de arranque, hecha de sus propios hijos. Si escasea el alimento, las larvas se comen entre sí. La más grande ataca a la más pequeña. Ventaja para quien eclosionó antes y comió más huevos. No es Qué bizarro es el mundo de los insectos, bro. agresión aleatoria. Es una estrategia incorporada. En un año de hambre, es mejor criar 3 individuos fuertes que perder 20 débiles. Las mariquitas adultas también comen huevos, los suyos y los ajenos. No distinguen. Si un escarabajo encuentra una puesta, puede comerse parte o toda. La depredación intraespecífica en las mariquitas es algo normal. Cuando descubrí lo de la ración de arranque con huevos infértiles, releí la fuente varias veces. La madre deposita huevos muertos junto a los vivos, a propósito, para que los recién nacidos puedan alimentarse. Es un cálculo, no un fallo. 6. El arma. Un buen sistema, bizarro, pero buen sistema. Y aquí llegamos a la gran pregunta. ¿Para qué sirven las mariquitas? Se puede responder de forma simple. Para ¿Eliminar plaga? controlar pulgones y otras plagas. Pero esa frase no transmite la escala. La mariquita no es solo un insecto útil. Es una de las primeras armas biológicas de la historia de la agricultura. 1888.
California, la industria cítrica, base de la economía del estado, al borde de la muerte. La causa, la cochinilla canalada australiana, importada con los plantones. Dios, qué feo es este bicho. Un pequeño insecto que chupa la savia de los cítricos. Los métodos químicos o no funcionaban o eran demasiado rudimentarios. Los árboles morían por miles. Los granjeros se arruinaban. El entomólogo Charles Valentine Riley propuso un plan radical: encontrar al enemigo natural de la cochinilla en su tierra de origen y traerlo a California. Enviaron a Albert Coybell a Australia. Encontró una mariquita del género Rhodolia, un pequeño escarabajo rojo que en Australia mantenía a la cochinilla bajo control. Las primeras remesas fueron ridículas en escala. Primero decenas y luego cientos de escarabajos. En una de las fases clave, solo 129 Rhodolias vivas. Y entonces se reprodujeron. Miles de descendientes se dispersaron por los huertos. En 2 años, Rhodolia eliminó la cochinilla en todo el estado. ¡Guau! Tremenda eficiencia. La industria cítrica se salvó, sin químicos. Este caso se considera el nacimiento del control biológico como disciplina científica. Después, las mariquitas empezaron a trasladar. ¿Y no son dañinas para la...? O sea, luego no se convierten ellas en una plaga o algo así. Trasladarse por todo el mundo. Decenas de países importaron distintas especies para luchar contra pulgones, cochinillas, escamas. La mariquita se convirtió en herramienta global, un pesticida vivo. 7. El invasor. Pero hay un problema con las armas vivas. No se pueden apagar. La mariquita asiática... Lo que yo no entiendo, o sea, es... ¿Por qué tiene ese nombre? O sea, ¿y qué fue primero, el insulto o el nombre? Harmonia axiridis fue introducida en Norteamérica y Europa como agente de control biológico. Es más grande que las especies locales, más voraz, más agresiva, se reproduce más rápido. El soldado perfecto. Y se descontroló. Literalmente Terminator, bro. Harmonia no solo comía pulgones. Empezó a desplazar a las especies autóctonas de mariquita. Dios, pero es que mira eso. Competía por el alimento, devoraba sus huevos y larvas, ocupaba sus nichos ecológicos. En Europa, tras su aparición, varias especies locales se redujeron drásticamente. La mariquita de 2 puntos, en algunos estudios, perdió decenas de porcentaje en pocos años y en ciertos hábitats casi desapareció. Además tiene otra particularidad. En otoño, Harmonia se congrega en enjambres gigantescos y busca refugio para invernar. Elige edificios, grietas en paredes, marcos de ventanas, desvanes. Los Wow, un poquito de ansiedad que estén tantas juntas así. escarabajos se meten en las casas por miles. Secretan el mismo líquido amarillo que mancha superficies y huele mal. Pueden pellizcar la piel. Para los humanos no es peligroso, pero una invasión masiva resulta desagradable. El ser humano creó una herramienta contra las plagas, y la herramienta se convirtió en plaga. Ah, o sea que sí se convirtió en una plaga. Dios, bro. ¿Crees que nunca sale nada bien? No es ironía. Es una constante que los biólogos llaman riesgo invasor, y Harmonia axiridis es uno de... Es que es lo típico, siempre ha pasado, bro. Es como que existe una plaga que está acabando con nuestros cultivos o con las otras especies. O sea que vamos a traer a un depredador que se acabe con esa plaga de otro país. Y acabas con la plaga, pero resulta que ahora la plaga que acabó con la plaga ahora es una plaga y la plaga es la plaga. No sé, bro. Es como complicaciones de la vida, bro. de los ejemplos más conocidos del mundo. 8. El cuerpo. Algunas cosas sobre la estructura de la mariquita que merece la pena conocer. Los élitros, lo que vemos como caparazón rojo con puntos, no son alas, son fundas protectoras. Las alas de verdad están debajo, finas, transparentes, 2 o 3 veces más largas que el cuerpo. Plegadas, siguen un patrón complejo parecido al origami. El escarabajo puede desplegarlas y replegarlas en fracciones de segundo. Ingenieros han estudiado el mecanismo de plegado de las alas de la mariquita y lo han usado para diseñar estructuras plegables, desde paraguas hasta antenas de satélite. ¡Wow! O sea que mi paraguas es obra de la investigación de las alas plegables de las mariquitas. Increíble. Los ojos son compuestos, como en la mayoría de los insectos, pero con relativamente pocas facetas. ¡Wow!
La mariquita ve mal. Se orienta sobre todo por olor y tacto. Al Eso medio ciega también. pulgón lo encuentra no con los ojos, sino con las antenas. La hibernación es una concentración masiva. En otoño las mariquitas se agrupan de decenas a millones. Se meten en grietas, bajo cortezas, en fisuras de rocas. ¿Y los pulgones no se defienden o algo? ¿O están simplemente como quietos viendo cómo se devoran a todos sus compatriotas y amigos y primos, hermanos, primos ahí? Y entran Como si nada. en un estado similar a la hibernación. La diapausa, el metabolismo se ralentiza. Los escarabajos viven de las reservas de grasa acumuladas en verano. En primavera salen y se dispersan. Observaciones por radar han demostrado que las mariquitas pueden ascender a más de 1 kilómetro y en Más de 1 kilómetro. corrientes de aire desplazarse a unos 60 kilómetros por hora. El diablo. Normalmente vuelan más bajo, entre 150 y 500 metros. Guau, si eso te parece bajo, Para un una cosita que mide milímetros. escarabajo de 7 milímetros son cifras serias. La mariquita no es un bicho perezoso, es un volador activo con un radio de acción difícil de sospechar. 9. El equilibrio. Volvamos a la pregunta, ¿para qué sirven las mariquitas? La respuesta simple, para controlar poblaciones de pulgones y otras plagas menores, es correcta pero incompleta. La respuesta completa es para el equilibrio. El pulgón se reproduce a una velocidad increíble. Una sola hembra en un verano puede producir miles de millones de descendientes si nadie se lo impide. Guau. Sin enemigos naturales, el pulgón destruye plantas que alimentan a otros insectos, que alimentan a aves, que controlan a otros parásitos. Quita un eslabón y la cascada recorre toda la cadena. La mariquita es uno de los eslabones clave. Cuando los agricultores aplicaban pesticidas sintéticos masivamente a mediados del siglo XX, mataban pulgones, pero también mariquitas. El pulgón se recuperaba en semanas, porque se reproduce rápido. La mariquita tardaba meses, porque vive más y se reproduce más lento. Resultado, después de las fumigaciones, los brotes de pulgón eran aún peores, porque ya no había controlador. Esa lección la asimiló la agricultura a lo largo de décadas. Hoy, en la agricultura ecológica, las mariquitas se crían industrialmente y se sueltan en los campos. Las empresas las venden en paquetes, literalmente una bolsa de escarabajos que puedes pedir por correo. Un paquete, 1.500 unidades. No es 1500. ¡Guau! broma, es una industria que funciona. Y otro detalle, la mariquita es un indicador. Si en una parcela hay muchas mariquitas, el ecosistema está bien. Hay alimento, hay equilibrio, la carga de pesticidas es baja. Si no hay mariquitas, algo está roto. Su presencia es uno de los marcadores de salud del medio. X, final, escarabajito rojo con puntos, símbolo de suerte, amigo de los niños, el insecto más querido de la tierra. Y esto es lo que hay detrás. Un escarabajo que sangra veneno por las articulaciones al primer Acá sangra veneno por las rodillas, bro. contacto con un Bueno, si es que son sus rodillas, porque no sé, con tantas articulaciones, no sé qué es tobillo, qué es rodilla y qué es pie. depredador que devora miles de seres vivos a lo largo de su vida, cuya larva parece un cocodrilo y devora a sus propios hermanos en los primeros minutos tras nacer, cuya madre deposita huevos muertos junto a los vivos para que los recién nacidos puedan alimentarse. Guau. Un puñado de esos escarabajos y su Es que claro, pensado con la moral humana suena horrible, pero descendencia es prácticamente lo que suelen hacer muchos insectos, o incluso algunos más bizarros. salvó la industria cítrica de California. Millones de sus parientes trabajan en los campos en lugar de pesticidas. Y al mismo tiempo, una sola especie introducida desplazó a las autóctonas en todo un continente. Amamos a este escarabajo porque es rojo y pequeño, pero la verdadera razón por la que importa no tiene nada que ver con ¿Qué what the fuck están haciendo? ¿Están culeando? el color. La mariquita es uno ¡Diablo! de los principales reguladores del ecosistema. Sin ella, el pulgón devora las plantas, la cascada Nace sin color, sangra veneno, come miles, canibalismo incorporado, arma biológica, pilar del ecosistema. recorre la cadena alimentaria y el Pues bastante útil, la verdad, entonces. equilibrio se rompe. Este escarabajo
no es un adorno de la naturaleza, es uno de sus pilares. 6.000 especies, miles de millones de individuos. Es el depredador definitivo, salvador de tu cosecha. Un arma biológica envuelta en papel de niño. Si este episodio cambió cómo miras a la mariquita, suscríbete. Cada semana nos adentramos donde lo familiar deja de ser lo que parece. Pues la verdad, ha cambiado mi punto de vista de las mariquitas. La verdad, pues yo pensé que eran... O sea, no pensé que eran una plaga o algo que debía ser eliminado. Simplemente pensé como que, ¿cuál es la utilidad de esto? O sea, de tantos insectos que existen, la verdad es que no me había puesto a pensar en lo útil que eran las mariquitas. Es como las abejas, no sabes lo útil que son hasta que te das cuenta. Bah. Pero bueno, eso ha sido todo. Si te ha gustado, te dejaré el video en la descripción para que lo veas sin mi reacción. Y no te olvides comentar, like, suscribirte y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!